Hola jóvenes, muy buen día. Tengan todos ustedes. Continuaremos con nuestra clase y ya vamos a entrar a termodinámica. Para entender esto, tenemos primero que comprender lo que es el calor y la temperatura. Debemos de entender que es común que se reconozcan objetos que se encuentran a distintas temperaturas, y esto lo percibimos a partir del tacto, con el cual podemos sentir algo cuando está caliente o frío. Sin embargo, medir las cosas a través de nuestra sensación puede ser no muy confiable o preciso. Por eso se usan diferentes instrumentos de medición. Para entender lo que es la temperatura, recordemos que la materia está compuesta por átomos y moléculas que se mueven continuamente. Y cuando se aceleran, los átomos y moléculas pasan a un nivel de energía diferente, que es la energía cinética. Esta energía se relaciona con una propiedad que permite saber qué tan caliente o frío se encuentra una persona u objeto. Cuando aumenta la energía cinética de los átomos o moléculas, las cosas aumentan su temperatura. La magnitud que nos permite identificar qué tan caliente o frío está un objeto o cuerpo es la temperatura, la cual es uno de los parámetros que describe el estado de un sistema. La temperatura es una propiedad que no depende de la cantidad de materia, por lo tanto, es una propiedad de intensidad. Entendámoslo esto por medio de esta circunstancia. Tenemos que el calor es la transferencia de energía de una parte a otra de un cuerpo o entre diferentes cuerpos en virtud de una diferencia de temperatura. El calor es energía en tránsito. Entonces, son las moléculas y los átomos los que están vibrando y cambian de vibración, y esto va a generar el cambio de temperatura. Ahora bien, la temperatura es una propiedad de los sistemas que determinan si están en equilibrio térmico. Este concepto de temperatura se deriva de la idea de medir calor y frío. Antiguamente, la medición de la temperatura se llevaba a cabo a partir del tacto, pero este método pues no era confiable, debido a que dependía de la percepción de cada persona. Así que se diseñaron y construyeron dispositivos llamados termómetros, que nos permiten obtener la temperatura relativa de un cuerpo. Según la definición, termómetro es un instrumento de cristal que contiene mercurio en su interior y se utiliza para medir la temperatura. Este instrumento pues es el termómetro, el que conocíamos o el que conocemos prácticamente todos. Ahora ya hay electrónicos. Pero antes de que existieran los termómetros electrónicos y antes de que existieran también los termómetros pues los de mercurio o los de aceite, el primero que inventó un termómetro fue Galileo Galilei en 1603. Se trataba de una columna de agua encerrada en un tubo que dilataba al aumentar la temperatura y se contraía cuando ésta disminuía. Este prácticamente es pues prácticamente este es el termómetro lleno completamente de agua, y aquí adentro, acá, todo esto, son burbujas que se dilatan o se contraen al aumentar la temperatura, o bien se contraían cuando se disminuía. Era un proceso un tanto incierto, del todo no tan medible, ya que no tiene una escala que te permita generar cuál sería la temperatura, pero sí un aproximado. Y es cierto que esta temperatura generaría pues prácticamente la posibilidad de estar más seguro de la temperatura a uno medirlo de modo, pues ahora sí que con el tacto. Entonces, vamos a entrar como subtítulo a escalas de temperatura. Aquí vemos una imagen donde prácticamente nos muestra pues
un globo terráqueo, donde nos podría mostrar que si fuera todo de hielo, cuál sería la temperatura en grados centígrados y Fahrenheit. Si fuera todo de agua, cuál sería la temperatura en la parte donde está el sol, pues prácticamente es la temperatura ideal para la vida. Y obviamente ya muy caliente, que es la última, pues son temperaturas muy altas en la cual la vida no permite que haya existencia. Si nos damos cuenta, en estos termómetros, ahora podríamos con más posibilidad generar bien a bien cuál sería la temperatura. Ya sin problema de pues no tener un algo incierto, pues. ¿A qué se debe? A la escala. La escala que tenemos ahorita en la pantalla nos puede generar ya un, una aproximación mucho más exacta respecto a lo que se tendría que hacer, respecto a la medición que tendríamos. Entonces, ya tenemos una escala y eso nos va a permitir que de un modo o de otro podamos saber bien a bien cuál sería la temperatura que estamos midiendo. Entonces, para medir la temperatura hay diferentes escalas. La más usual es la Celsius, creada en 1742 por el astrónomo sueco Andrés Celsius, que marca 0 grados centígrados cuando el agua se congela y 100 grados centígrados cuando ésta hierve. La distancia entre los dos límites se divide en 100 partes iguales, cada uno corresponde a 1 grado centígrado. Esta escala es la que utilizamos prácticamente en nuestro país. Ahora, en Estados Unidos y en Europa se utiliza la escala Fahrenheit. Fue establecida por el físico holandés-alemán Gabriel Daniel Fahrenheit en 1724, que marca el 0 grados en el punto de congelación de una mezcla de agua con sal y 96 a la temperatura del cuerpo. Este valor después se cambió a 98.6. Esta escala divide la diferencia entre los puntos de fusión y de ebullición del agua en 180 intervalos iguales. A su vez, el intervalo 32 grados corresponde a la temperatura a la que el hielo se derrite y 212 a la temperatura de ebullición del agua. Estas dos escalas se conocen como relativas debido a que contienen valores positivos y negativos. La relación entre la escala Celsius y la escala Fahrenheit la vamos a ver un poquito más adelantito en un concentrado de fórmulas que les voy a dar. Entonces, ya se empezaron ya a ver las distintas escalas para saber, pero ahora del modo natural, digamos, en el agua a cuánto se congela o a cuánto hierve, y lo mismo ya empezar a ver esa medida, pero con el valor de la temperatura del cuerpo humano. Entonces, se empezaron ya a generar algunas escalas para poder realizar las mediciones un poquito más concretas. Después, William Thomson, denominado Lord Kelvin, generó la escala Kelvin, preferida por los científicos y aceptados por el Sistema Internacional de Unidades. Fue creada en 1848 por el físico inglés William Thomson, Lord Kelvin, la cual se construye con base en la energía y no toma como referencia la ebullición o la congelación del agua. Es decir, esta circunstancia es ahora una circunstancia más científica. Ya no va a tomar el agua para medición o la temperatura del cuerpo, sino más bien ya es en energía. El número 0 se asocia con la temperatura más baja posible y se liga con el estado en el que una sustancia no tiene absolutamente nada de energía cinética, es decir, el cero absoluto. Como la energía cinética no puede ser negativa, esta escala no tiene números negativos. Las unidades en la escala Kelvin son de la misma equivalencia que las unidades de la escala Celsius y se simbolizan con la letra K. La temperatura de fusión del hielo es de 273.15 grados Kelvin, de tal forma que 0 grados Kelvin corresponde a menos 273.15 grados centígrados. También vamos a ver la relación que les comento y lo veremos prácticamente como fórmulas. Tenemos una escala más, que es la escala Rankine.
Fue inventada por el físico e ingeniero escocés William Rankine en 1859 y se define midiendo en grados Fahrenheit sobre el cero absoluto. En esta escala tampoco se introducen valores negativos de temperatura, por lo que a ambas se consideran escalas de temperatura absoluta. Bueno, lo que vamos a realizar va a ser precisamente un resumen, se va a parafrasear, se van a sacar las ideas principales de esto que les comenté. Y en estos videos, a lo mejor en la parte media, en la parte del final, voy a estar dejando una tarea extra. Me ha pasado en las otras clases que prácticamente pues no ven el video. Entonces la idea es que vean el video desde principio a fin. Entonces, ¿cómo yo me voy a dar cuenta que lo vieron? Con un trabajito. Se les va a dar, ustedes van a realizar en su libreta un cuadrito sinóptico, si lo quieren ver así, donde van a poner de Fahrenheit a Rankine y abajo van a poner la fórmula. Luego, de Kelvin a Rankine y abajo van a poner la fórmula. Del Celsius a Rankine pondrán la fórmula. Del Celsius a Kelvin y pondrán la fórmula. De Fahrenheit a Celsius con su fórmula, de Kelvin a Fahrenheit, de Rankine a Fahrenheit y de Rankine a Celsius. Yo les voy a hacer llegar prácticamente estas 5 fórmulas donde ustedes pueden tener todas las demás. Entonces, prácticamente sería derivar o mover a su favor alguna de las fórmulas para hacer esa tarea. Y también se quedará de tarea un cuadrito, una tabla, donde en el espacio en blanco van a encontrar el valor de la temperatura correspondiente. Ya lo checarán y prácticamente es transformar de Celsius a Fahrenheit, de Fahrenheit a Rankine, etc. Entonces, ahorita se los hago llegar y esa va a ser su tarea. Tengan una muy buena tarde y una disculpa por la ausencia. Tuve una circunstancia personal. Estuvimos en la clínica, pero gracias a Dios todo muy bien. Entonces, les hago llegar esa otra tarea. Prácticamente van a ser 2. La tarea que les acabé de decir de poner las fórmulas y la tablita. Muy buena tarde, cuídense mucho, no salgan y mantengan su sana distancia. Muy buena tarde, cuídense mucho.